más adelante también por Facebook o por YouTube en esta transmisión. Bueno, es la oportunidad que tenemos hoy, domingo 11 de abril ya, de tener una reflexión bíblica. Muchísimas gracias a todos los hermanos de las iglesias de Santander, de aquí del Valle, también los hermanos del Eje Cafetero y algunos hermanos de distintas partes también que nos acompañan, todos muy bienvenidos. En estas reflexiones bíblicas, por lo menos desde aquí de Cali, hemos venido desarrollando un ciclo con respecto a lo que tiene que ver con el libro del Éxodo. Am, entonces, hoy vamos a continuar con esta dinámica. Julián, hace un par de semanas, si mal no estoy, estuvo hablándonos acerca del capítulo 29 del libro del Éxodo, sobre la consagración de los sacerdotes y reflexionando acerca am, de ese sentido de entrega total que debemos tener como creyentes a nuestro Dios a la luz de Cristo Jesús. Hoy vamos a adentrarnos en el capítulo 30. El capítulo 30 de Éxodo tiene mm, varios, varios temas a tratar allí, muy interesantes. Prácticamente se está finalizando todo lo que tiene que ver con la descripción del santuario. ¿Sí? Y bueno, antes de continuar, quiero darles pues la bienvenida, sí, en general a todos, pero muy especialmente a Paula Andrea Betancourt, que está allí conectada. Sabemos que ella ha estado en un proceso de cuidado médico, hospitalizada, y que esté conectada, pues nos anima muchísimo. Hola Paula Andrea y siempre bienvenida. Am, hemos venido, y ahí nos deja ver su imagen a los que podemos verla aquí en esta conexión por Zoom. Muchísimas gracias por dejarte ver. Bienvenida. Bueno, am, el santuario, no sé, creo que todos aquí lo hemos escuchado al respecto del tema, pero quienes no, tal vez en una transmisión en diferido lo puedan preguntar, ¿qué es esto del santuario? Pues cuando Moisés, por la encomienda que Dios le coloca de sacar al pueblo de Israel de Egipto, lo envía para que guíe al pueblo de Israel en este transitar a través del desierto para llegar a la tierra que les tiene prometido. Dios dispone que haya un santuario portátil, el cual sirva para que básicamente el pueblo se pueda relacionar con Dios. Entonces, los capítulos que hemos estado estudiando aquí en las Escrituras, prácticamente del capítulo 25, se viene describiendo, si mal no estoy, desde el capítulo 25, sí, se viene describiendo am, la construcción de este santuario, que era muy importante porque era el sitio donde el pueblo se podía relacionar con Dios. O sea, era un templo portátil donde los sacerdotes oficiaban y el pueblo podía llevar allá sus ofrendas, eh, en especial lo que tenía que ver con la expiación del pecado. Era un sitio muy importante en ese momento, que luego sería reemplazado, ya siendo establecidos en la tierra que Dios había dispuesto para ellos, sería reemplazado por el templo como tal, un templo ya estable en la ciudad de Jerusalén, del cual pues la historia bíblica nos relata más adelante que fue el rey Salomón quien tuvo esa labor a su cargo. Entonces ya el capítulo 30 de Éxodo está hablando acerca de la finalización de los detalles de este santuario portátil. Y hoy quiero tratar un tema muy específico del capítulo 30 que tiene que ver con un impuesto que había que pagar para la manutención de este santuario. Am, precisamente es un tema que está relativamente en, que está siendo de voz populi, bastante popular actualmente, porque estamos a puertas de buscar una reforma tributaria, ¿no? Yo la verdad no soy experto en el tema, hay mucha discusión y es un tema pues bastante
permeado de política y no quiero ponerme en ningún momento en una postura de ese estilo. Am, pero sí, por lo general, el tema de los impuestos es algo que a la gente le afecta. Pensar en que le van a cobrar más, en que ciertas cosas van a tener IVA, cosas que no lo tenían ahora lo van a tener, que se van a incrementar ciertos impuestos, que van a ser grabadas ciertas cosas, que más personas van a empezar a declarar renta. Todo eso al mundo le afecta y empiezan los comentarios, sobre todo muy negativos al respecto de algo por el estilo. Y se empiezan a generar eso, la carga. Es más, se habla de la carga impositiva, o sea, de la carga de impuestos. Entonces, los países procuran generar ciertos impuestos para mantener, para que el Estado funcione, pero pues siempre hay una tensión entre cuánto es justo dar y cuánto ya es un abuso. Cuanto a eso no quiero profundizar, como lo dije, pero pasa a veces así como con la vida espiritual, ¿no? Ciertas cosas se convierten en una carga. Y algo que para mí fue muy interesante a la hora de llegar al cristianismo fue esa promesa de las cargas ligeras de las cuales habla Jesús en Mateo 11. Entonces es complicado y mucho más si tú lees el Antiguo Testamento, encontrar tantos mandatos, tantos requerimientos, tantas ofrendas, tantos ritos, es como, uy, esta carga es muy pesada. Entonces, de pronto, la reflexión que quiero llevar a cabo un poco en torno a Éxodo 30 nos eh, ayuda a cambiar un poco la perspectiva de lo que sucedía en el Antiguo Testamento y lo que puede aplicar para nosotros en esta época. Entonces, le ruego que vayamos a la escritura, Éxodo capítulo 30, versículo 11. Vamos a leer en este caso los primeros 3 versículos de la escritura y dice así: El Señor habló con Moisés y le dijo: Cuando hagas el censo y cuentes a los israelitas, cada uno deberá pagar al Señor rescate por su vida, para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo. Cada uno de los censados deberá pagar como ofrenda al Señor 6 gramos de plata, que es la mitad de la tasación oficial del santuario. Paremos un momento aquí. Am, bueno, como que no comienza muy bien la escritura, ¿no? Hablando de, bueno, un censo y hay que pagar un rescate. Eso suena pesado de entrada. Claro que sí. Bien, este tributo que se exigía tiene que ver con la manutención del santuario y debía ser pagado de acuerdo a la cantidad de israelitas que hubiese, de acuerdo a un criterio del cual vamos a hablar más adelante. Era como una especie, sí, de impuesto que los israelitas debían pagar para que se mantuviese el santuario. Era destinado para la manutención del santuario. En primer lugar, llama la atención algo y es que este impuesto o esta contribución implica un rescate por la vida. Implica que quien la aporte salva su vida y se libra de recibir plagas. La verdad no fue muy fácil para mí discernir el motivo de esto, qué había de malo con el censo y con la recolección de este dinero y cuál era el asunto. Hay una manera de verlo. Una es que el querer saber el número de los israelitas era algo que solo le competía a Dios, que era solamente competencia de Dios, y por ende darse a esa tarea, a pesar de que Dios lo mandara, implicaba cierto incurrir como en la posibilidad de caer en algún tipo de pecado, y por ende Dios exigía algún tipo de rescate por las vidas de los que iban siendo contados en este censo. Pueden ustedes tomar nota allí. Está Segunda de Samuel, capítulo 24, donde David, sin consultar al Señor, lleva a cabo un censo
O sea, Dios permite que esto pase, pero no era de su agrado y por ende tuvo consecuencias graves para él y su pueblo en especial. Entonces, por llevar a cabo este censo sin la consulta de Dios. Entonces, algunos reflexionan de que, pues, el tema de saber quiénes son los suyos es de Dios. Y si Él lo manda en algún momento a hacer un censo, pues claro, Él lo hará y pues, pero será potestad de Él, o sea, no algo que a nosotros nos deba interesar. Oye, ¿y cuántos somos? Y entonces me acuerdo y hace un rato hablábamos en el tiempo de confraternidad que me siento muy agradecido con ese tipo de tiempos y los hermanos que disponen para tales ocasiones y tales encuentros. En una época en nuestra comunidad era muy aficionada a eso, a las estadísticas, a los números, a contar y a mirar cuán grandes somos. Inclusive hay quienes reflexionan que en este tipo de situaciones del censo, por ejemplo, que hizo David, reflejaba una falta de confianza en Dios, de que él haría crecer a su pueblo a su manera, a su debido tiempo, que no era competencia de David enterarse de cuántos eran los israelitas, no era asunto de él. Bueno, algo interesante allí reflexionar. Pero paso más al punto que me interesa, y es que en verdad este impuesto era algo que de manera simbólica representaba la salvación que Dios les estaba llevando a cabo a todos los israelitas. Dios es el que efectúa esa salvación, esa liberación de parte de Dios y simbólicamente los israelitas pagan por eso. Ahora, quiere decir que los israelitas tenían el poder de pagar por su salvación. No, creo yo más que es un recordatorio y es una forma de reconocer la soberanía de Dios sobre las vidas de todo el pueblo, que esas vidas habían sido rescatadas por Dios y esas vidas, esas personas, eran las que iban a poder llevar a cabo los, eh, la cercanía a Dios a través del templo. Entonces, era importante para Dios dejarles un cierto recordatorio de una cierta eh, manifestación, así fuera simbólica, de que Él era el que permitía que se acercaran a Él, de que Él es el que permite que podamos tener cercanía con Él. En nuestras fuerzas como seres humanos, nunca habríamos podido derribar la barrera de maldad que nos separaba de parte de Dios. Entonces, no es que esta cantidad que se habla, que son 6 gramos de plata, por lo menos aquí en la traducción que estoy utilizando, que es una versión internacional, no es que pudiese pagar realmente por la redención de nadie, sino que nos recuerda, es un recordatorio de la obra de liberación y de expiación de nuestro pecado que ha llevado a cabo, que llevó a cabo Dios, por lo menos en este caso con los israelitas, y nos recuerda también que eso hace con nosotros en la vida cristiana. Todos los que aquí nos hemos bautizado para el perdón de nuestros pecados, no es por ningún acto que Dios nos lo ha perdonado. No es por ni siquiera por el acto mismo de sumergirnos en el agua que nuestro pecado ya no está allí. No. Ahora, ¿hay que bautizarse? Claro, eso hay que hacerlo. Pero es Dios quien lleva a cabo esa liberación, esa expiación de pecados. No es el acto mismo del ser humano, o si no, la fuerza estaría en nosotros. La capacidad, el, el dominio sería responsabilidad y mérito nuestro. Y no hay acto en la vida que pueda pagar el perdón de Dios. Siendo así, y es algo que Dios hace solito y que Él gratuitamente nos da, ¿sí? En el caso de nosotros los cristianos, nuevamente, pues es gratuito también en este caso. Ellos simplemente reconocen con 6 gramos de plata y vamos a ver más adelante que no era, la verdad, una cantidad exorbitante. Ah, hay cosas que nos recuerdan que
que Dios es el que lleva a cabo esa obra, como por ejemplo el bautismo. Este año y este mes, el 29 de este mes, por ejemplo, cumplo 20 años como cristiano. Ahora, eso puede ser mucho, puede ser poco, el punto no es ese. El punto es que yo recuerdo que en ese momento yo me entregué a Cristo. Yo reconocí que Él era mi Señor y Salvador. Pero por yo haberme sumergido en el agua, en esa tina de agua fría en Bogotá, en lo que llamábamos la sede de la 48 en ese entonces, no es que yo soy salvo, no es por el acto mismo, sino porque Dios es el que lleva a cabo esto. Esto es bastante liberador. O sea, eso debe quitar cargas de nuestros hombros porque no depende de nuestro ingenio, de nuestra fuerza, de nuestros méritos personales el que podamos ser salvos o no. Es Dios el que lo lleva a cabo. Entonces, desafortunadamente, con el pasar del tiempo, se convierte más importante lo que Dios ha creado que Dios mismo. Me explico. En este caso, podría llegar, si con el tiempo se convirtió en un impuesto habitual, podía convertirse más importante en dar esos 6 gramos de plata que en pensar que Dios es el que llevaba a cabo esa liberación. Se convertían en ser más importantes los actos que en la fe que estaba detrás. Y allí es donde la carga empieza a ser pesada. Cuando no reconocemos quién es el que efectivamente hace que todo suceda. Y ese es Dios. Vamos a seguir un poco ahondando en este tema a medida que vamos leyendo la escritura. Entonces quiero enfatizar este impuesto no era una carga más, no era algo en lo cual debiéramos sentirnos otra vez agobiados y esto que nos afligiera. No, era una, un recordatorio de la obra liberadora que estaba llevando a cabo Dios con ellos, que fue gracias a su poder. O sea, las plagas llegaron a Egipto, ¿por qué? Por el poder de Dios, no por el poder de Moisés. Moisés fue un instrumento, pero sin Dios detrás de Moisés, nada de lo que pasó allá habría podido suceder. Es más, sin el actuar de Dios, ninguno de los primogénitos de los judíos se habrían salvado, cosa que no pasó con los primogénitos egipcios. Entonces, es eso allí, es recordar lo que Dios ha hecho. Es como cuando tomemos al final de esta predicación la cena, no es porque yo me coma ese pan y ese fruto de la vid o jugo de uva o bueno, lo que tengas allí dispuesto para tomarla, no es lo que me salva, no es lo que me hace a mí algo diferente, no, es Dios detrás de eso. Sin la fe en que Dios hace así las cosas, eso es un simple pan y un jugo de uva que sepa rico, sea maluco, no sirve para nada. Bien. Pero otro punto que quiero manejar acá, otro elemento de este primer punto, perdón, es que el templo necesitaba manutención y esta contribución no iba a ser dinero perdido, iba a ser dinero que iba a ser para la manutención del templo. Y es más, como les dije, se convirtió en una recolección habitual. Es más, Jesús es cuestionado de si no paga el impuesto para el templo en Mateo 17. Y allí es donde a Pedro le toca ir a buscar un pescado donde pueda encontrar las monedas para pagar ese impuesto. No sé si se acuerdan ustedes de ese pasaje, se lo recomiendo, en Mateo 17, que demuestra, bueno, pues que Jesús reconocía también la necesidad de no hacer sentir a otros luchando en cuanto a ciertos temas, porque él no necesitaba pagar ese templo, ese impuesto para el templo, pero también demuestra que Jesús no andaba con mucho dinero entre el bolsillo, que hasta les tocó ir a buscar monedas en las bocas de los pescados. Pero bueno, pasando a algo más importante que eso, es que es importante la manutención del templo. Y como nosotros los cristianos lo sabemos, ahora el templo es algo espiritual, que podemos tener sitios de reunión y como tal en su estructura ser templos. Claro que sí, eso está, o sea, es evidente y puede pasar, no está mal.
tampoco es necesario, pero como tal el templo del que se habla en la Biblia, somos nosotros, la comunidad de creyentes. Además, hemos estado estudiando un poquitico de esto en Bogotá a la luz de la primera carta a los Corintios acerca del templo y de su relación con el, con la iglesia. La iglesia como tal somos el templo donde Dios reside, donde Dios se manifiesta y podemos estudiar precisamente cuán importante es el templo para Dios allí ah, en la primera carta de los Corintios, en los primeros 3 capítulos, se hace referencia a esto y el capítulo 3 habla específicamente acerca de este templo que Dios cuida con mucho celo. Entonces hay que contribuir a que ese templo siga siendo mantenido, siga siendo edificado. Y eso tiene que ver con nuestra participación personal como creyentes, pero también con nuestra colaboración material, quienes podamos hacerlo. Y en esto voy a adentrarme en un punto que es conflictivo, que es controversial, pero hay que tratarlo. Si bien es cierto, es bueno la disposición personal y la atención que muchos hermanos dan en tantas actividades y cosas que edifican la comunidad, también se necesita el aporte material para que se puedan seguir llevando a cabo las reuniones y la dinámica habitual que tenemos como comunidad. Es requerido, siempre se ha necesitado. Es más, por ejemplo, esta conexión por Internet tiene un costo. Ahora, con esto están pagando quienes aportan monetariamente, están pagando su salvación. No, claro que no. Lejos de pensar en eso. Pero el templo necesita manutención. Y la verdad, antes de la pandemia, pero aún más manifiesto durante este tiempo de pandemia, se nota que hay hermanos que no lo están haciendo. Y en este momento lo puedo comentar de una manera mucho más descargada, hablando de cargas emocionales, puesto que pues ya llevo buen tiempo sin recibir dinero de parte de la comunidad aquí en Cali. Me siento muy agradecido de toda la ayuda y el aporte económico que me dieron hasta mediados del año pasado. En este momento pues no requiero ningún tipo de contribución económica y me siento muy agradecido nuevamente de lo que en algún momento recibí, pero igual siguen las necesidades. Y si queremos algún día regresar a la presencialidad, pues los gastos van a estar allí. ¿Quién va a sustentar esto? Y sabemos que hay hermanos entre nosotros en condiciones económicas muy difíciles. Hermanos como una hermana lo manifestó en el tiempo de confraternidad que están en desempleo. Obviamente hay situaciones que uno entiende donde es muy difícil dar, pero he visto hermanos, he tenido que encontrar, no porque yo esté fisgoneando, que a pesar de su situación aportan. Entonces, a mí, la verdad, no me carga emocionalmente, pero me parece muy cuestionable, hermanos que saben que la comunidad necesita un aporte y no lo están haciendo. Y no es para, en este momento, la manutención de un pastor aquí en Cali, porque Misael y Julián, que somos los, y conmigo quienes estamos tomando decisiones y sirviendo en la medida de nuestras posibilidades, pues no estamos requiriendo un pago de parte de la comunidad aquí en Cali. Hablo aquí en Cali, no estoy hablando de otros sitios, no hablo de Bucaramanga, no hablo de Florida Blanca o de Santander, pero sí, pues dejo esta reflexión para todos y cada cual reflexione acerca de cómo está haciendo su contribución. Es necesario hacerlo. El templo necesita seguir siendo construido, seguir siendo edificado, seguir siendo mantenido. Y eso implica un costo. Entonces, es que están exigiendo otra vez el diezmo y es que no, no, para nada, para nada. Nadie, gracias a Dios, hace buena cantidad de años aquí en esta comunidad está exigiendo algún tipo de porcentaje o cuota. Pero es triste que desde que se dejó hacer eso, el compromiso con la contribución se ha venido mucho a menos. Y eso es evidente. Ahora, ¿debiéramos volver a esas épocas para que eso cambie? No, no, estoy convencido de que no. Lo que tiene que cambiar es nuestro corazón. Y si tenemos la oportunidad de contribuir, así sea poco, que poco no existe, y lo vamos a ver en un momento,
ah, debiéramos hacerlo. Y si no lo estamos haciendo, pues, ¿y por qué no lo estamos haciendo? Dejo hasta ahí la reflexión en este punto, pero continuemos viendo la escritura allí en el versículo 14. Todos los censados mayores de 20 años deberán entregar esta ofrenda al Señor. Un simple versículo, pero mucho que aprender y también sentirnos descargados. Los censados que debían pagar, según entiendo bien aquí la escritura, si la entiendo bien, este impuesto eran los mayores de 20 años. Hasta donde entiendo, y específicamente refiriéndose a los hombres, a los varones, esta edad era la edad militar, o sea, la edad en la cual ya podían hacer parte del ejército o de ir al combate, pues. Cuando el pueblo requiriera ir a combate, pues eran los mayores de 20 años los que podrían estar allí. Entonces nos muestra que hay una expectativa de que todos los que se comprometan así con la comunidad, con la edificación del templo y reconozcan cómo están en su relación con Dios, tengan cierta capacidad, cierta madurez, que no estamos hablando de niños que no entienden de lo que está pasando, que tienen muy claro su pecado, su necesidad de expiación por parte del Señor y que tienen la madurez, la capacidad mental para asumir todo lo que en este momento se les está enseñando y todos los requerimientos de, por decirlo de una frase, de una mayoría de edad. Pues esto es muy animante porque no era una labor injusta tratando a niños que tomaran responsabilidades de adulto. Eran un llamamiento para cumplir ciertas cosas a personas que estaban en capacidad de cumplirla, porque el Señor no pide lo que uno no tiene. Eso es un principio claro. Sería injusto de Él pedirle algo a alguien que no está en capacidad de hacerlo. En el tiempo de confraternidad hablábamos de pronto de esas situaciones donde vemos que hay personas que no obedecen, que pecan, que son reincidentes o que no contribuyen, que están como constantemente, eh, que no estoy diciendo que sean todos, ni estoy hablando de los que están aquí conectados, que no, como que no se levantan ni animan, sino que hay que estarlos constantemente animando y no tienen buena actitud. Tal vez son un porcentaje pequeño. Y creo que sí, que hay varios que tienen ánimo de hacer las cosas, pero esos varios que tienen ánimo de hacer las cosas o que tenemos ánimo de hacer las cosas, a veces nos cargamos mucho con estos que se están quejando, que no les gusta, que todo está mal. Es triste, la verdad, algo así. Ah, pero también no debemos echarnos la carga de transformar eso de ninguna manera. No estoy diciendo que caigamos en la indiferencia, en el desinterés por las personas que necesitan ser exhortadas, animadas. No, pero son mayores de edad. Si se hicieron cristianos, tomaron la decisión de bautizarse, debieran tener la madurez de asumir lo que se les está diciendo, ¿verdad? Si reciben una enseñanza, si ven algo en las escrituras, pues es responsabilidad de ellos, obviamente, obedecerlo. ¿Por qué? Porque son mayores de edad, están en capacidad, ¿sí? No estoy diciendo que restauremos aquí el mandato de que solamente se bautizan los mayores de 20 años, no. O sea, lo importante es que la persona que asume el compromiso de ser un cristiano, pues debe estar en la completa capacidad, en la completa madurez para asumir todas las responsabilidades de un cristiano. Entonces, ¿por qué no lo están haciendo? Porque no están animando, porque no están sirviendo, porque no se están comprometiendo. Bueno, pues allí hay una responsabilidad personal. ¿Por qué menciono esto? Ahora, creo que esto tiene que ver indirectamente con este pasaje, pero creo que es bueno hablarlo. Noto que muchos, en especial hombres, se desaniman de servir por esto, porque se sienten cargados con transformar a la gente, con hacer que obedezcan, con obligarlos a que
se adhieran a lo que se quiere hacer y eso es una carga muy pesada. Y en algún momento creo que nos la echamos encima. Y no estoy diciendo que eso haya sido bueno. O sea, abiertamente pienso que eso fue malo. ¿Sí? Ahora, entonces no sirvamos. Esa es la opción que en algunos casos predomina. Entonces no hagamos nada porque la gente no quiere y si uno les dice, pues no quieren, entonces, no, no, no. Am, claro que no. Se necesitan líderes que digan, mira, es por allá, hagamos esto, pero que yo haga que las personas sigan por allá o hagan esto, no, para nada. Eso ya le corresponde a cada cual porque estamos hablando de mayores de edad, de gente con madurez y capacidad para hacerlo todo. Ahora, habrá casos específicos, personas discapacitadas, personas en una condición vulnerable que uno entiende que muchas cosas no puedan hacer o adherirse. Pero en algunos casos, personas muy en sus capacidades físicas y mentales que no lo hacen, bueno, ¿qué más hago? Ya le dije, ya lo comenté, ya lo exhorté, ya lo animé. Tranquilo, descárgate de eso. Ya Dios se encargará, pues, de juzgar eso. No es inclusive competencia de nosotros determinar, no, es que te va a pasar esto y en el infierno. No, no, no. No, eso no nos corresponde a nosotros. Pero sí nos corresponde es animar. Oye, hagamos esto. Nadie vino. No importa. Es muchos hermanos, y en especial, como les comentó, hombres, pues a veces no toman ciertas responsabilidades porque se sienten cargados de transformar situaciones que no van a poder transformar, que solamente Dios hace. Solamente Dios transforma esos corazones. Pero si nos corresponde es estar, hombre, animando, instruyendo, participando, teniendo el ánimo que algunos, tal vez no muchos, pero habrán, pues no tienen. Entonces, sea donde estés, pues este ánimo es como, qué rico poder servir y si solamente funciona para ti lo que tú hagas, eso es muchísimo. Hace poco estuvimos estudiando la primera carta de Pedro con Flavio en unos conversatorios que estuvimos haciendo y transmitiendo por Facebook. Y alguna conclusión a la cual él llegaba y me encantó y pues la quiero compartir aquí con ustedes es que tal vez la primera carta de Pedro, el primer beneficiado, el más beneficiado de escribir esa carta fue el mismo Pedro. No sabemos si la gente que le llegó inicialmente esta carta, si fueron, terminaron fieles o siguieron siendo comunidades, de pronto toda esa gente abandonó la fe, no, ni idea, pues creo yo que no, pero seguro que él tomarse el tiempo de escribir esa carta, de animar a los hermanos y de todo lo que él hizo, jugó un papel muy, muy importante en su propia vida. Entonces, interesante. Tal vez lo que tú hagas nadie te va a copiar, como decimos popularmente, pero va a hacer la diferencia en tu vida eso que tú hagas por Dios. Esto quita cargas de nuestros hombros, nos libera para vivir una vida cristiana como Dios espera. Pero avancemos un poquito más allí en los versículos siguientes, versículos 15 al 16, que es donde termina lo que tiene que ver con el impuesto del templo. Versículo 15. Al pagar su rescate, ni el rico dará más de 6 gramos, ni el pobre dará menos. Tú mismo recibirás esta plata de manos de los israelitas y la entregarás para el servicio de la tienda de reunión. De esta manera el Señor tendrá presente que los israelitas pagaron su rescate. Entonces, que Dios tenga presente que los israelitas pagaron su rescate es como, ay, él vio las monedas, ay, ¿verdad que los israelitas pagaron su rescate? No se me olvide. No es tanto a eso, sino que es una muestra de reverencia del pueblo hacia Dios. Muchas de las expresiones bíblicas, y en especial del Antiguo Testamento, son muy similares, como que se toman de lo que el ser humano habitualmente vive para que lo entendamos. Pero no quiere decir que Dios es olvidadizo y tiene que tener esas monedas. Ay, ¿verdad que fulanito pagó su impuesto? Ay, sí. No, 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 sino como que es una muestra en la relación del pueblo con Dios, de ese reconocimiento, de esa sabiduría, de esa soberanía, perdón,
de Dios sobre su pueblo como su liberador, quien lo rescata. Pero quiero enfatizar lo que dice el versículo 15. Ni el pobre pagará menos, ni el rico pagará más. O sea, quiere decir que esos 6 gramos de plata era algo que cualquiera podía dar. El rico, no por ser rico, tenía que pagar más. Y el pobre, no por ser pobre, debía pagar menos, pero podía pagarlo. Un aspecto, de alguna manera, bastante aliviante de esto es que pues nos equilibra a todos. Ah, o en ese entonces lo hacía. No fue por mi capacidad y como yo soy rico, pagué más, entonces más rescatado soy. O como yo soy pobre, pues pagué menos, menos rescatado soy. No, o sea, ahí se demuestra la sabiduría de Dios y la soberanía, perdón, de Dios, de que Él es el que rescata. Y esto tiene mucho que ver con nuestra vida como cristianos actualmente. O sea, el sacrificio de Cristo compete y es suficiente para toda persona. No hay nada que podamos hacer actualmente que lo supere o que le agregue algo a ello. No es porque alguien tenga el estatus, si es que se puede decir así, de líder o predique o tenga cierta visibilidad en la iglesia, que es más salvo que otro, no. No quiere decir que quien aporte más económicamente en la congregación es más salvo que otro, no. Nada de eso. No es, quiere decir que el que le dedique más tiempo a la iglesia es más salvo que otro, no, no. Somos salvos es por la sangre de Cristo, no más. Ya lo demás es cuestión de amor, de cuánto tú estás dispuesto a amar. Entonces, si lo pensamos desde el punto de vista del amor, creo que, wow, o sea, cambia nuestra perspectiva y es animante. Oye, yo quiero amar cada día más a Dios, amar cada día más a mis hermanos, amar cada día más a la gente que quiere acercarse a Dios. Pero si lo ves como, uy, es que si yo no doy la ofrenda o la contribución, o si no asisto, o si no hago, o si no dejo de hacer, Dios no me va a salvar. Uf, esa carga es muy pesada, muy pesada. Entonces, un elemento interesante aquí que yo reflexiono a partir de esta escritura es que Dios nos libera para amar. Y el amor no hay una medida, no hay, mira, ya amaste lo suficiente, no hay una escuadra, no hay un termómetro, no hay algo como medir si amaste suficiente o no, para nada. Eso es algo libre, en donde tú das cuanto quieras dar, pero porque tú ames más o ames menos o hagas más o hagas menos, Dios te va a salvar. No, es la sangre de Cristo la que nos salva. O sea, esos 6 gramos eran suficientes para ambos. No tenía que ver nada con ellos como personas. Y nuestro único sacrificio suficiente, pleno, perpetuo por el pecado es Cristo Jesús. Ah, es que estoy ayunando por mi pecado y es que he estado luchando y bueno, pero ese ayuno no va a borrar tu pecado. Ah, estás queriendo decir que entonces mi pecado permanece. No, o sea, el que lo borra es la sangre de Cristo. En ese sentido tiene razón la frase de la sangre de Cristo tiene poder. Claro, para limpiar el pecado. Para eso tiene muchísimo poder, o sea, un poder absoluto. Nada más puede hacer por el pecado lo que hace la sangre de Cristo. Pero ningún esfuerzo humano te va a llevar a esa situación. Y en esa convicción es que vivimos los cristianos y esa convicción es la que nos lleva a vivir por amor. Quisiera dejar hasta acá mi exposición y pues darle paso a la toma de la cena del Señor, pues muy de la mano con lo que acabo de decir. Ni el rico ni el pobre tienen ningún mérito, ninguno, ni el alto, ni el bajo, ni el increíble, ni el tampoco medianamente increíble, si es que existe algo así, no.
Solamente la sangre de Cristo es la que nos libra de pecado y gracias a Dios, muchos acá ya hemos experimentado esa salvación. Y si alguno acá no lo ha hecho, y si alguno que va a escuchar esto más adelante no lo ha hecho, ¿qué esperas para quitarte el peso de tu pecado encima y sentirte en paz con Dios y poder tener esa relación ya no a través de un templo material, sino que tú seas templo de Dios? No ir a donde está Dios, sino que Dios esté en ti. ¿Qué estamos esperando? Pues bueno, queda allí esa inquietud, queda esa invitación también y oremos todos los que podemos tomar hoy en paz y libres de cargas ah, de esta cena que nos recuerda que Cristo Jesús nos hace libres de toda culpa. Oremos, por favor, por el pan y el fruto de la vid que en este momento consumiremos en nuestros sitios donde nos encontramos.